Vamos a ver un pasaje, hermana, en Mateo, capítulo 4. Del 1 al 11. Mateo, San Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. A ver, vamos a ver. La palabra del Señor dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo vino, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos sostendrán, y para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo no se cansó y de nuevo tentó al Señor. Y tenemos en el versículo 8 donde dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí el Señor nos muestra que él también se sometió a la tentación del demonio, así como nosotros somos tentados. Pero acá hay una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? El Señor fue tentado. El Señor podía utilizar todo su poder, pero no lo hizo. Acá el Señor nos da una lección a todo su pueblo. El Señor nos da una lección, pero que a veces nosotros no lo notamos. Por eso que el día viernes, yo tengo el sermón del Espíritu Santo. Y estudiando y escudriñando el Espíritu Santo, he encontrado muchísimas cosas que me he gozado. Y ya les contaré el día viernes. Me he gozado, yo he sabido del Espíritu Santo, pero que en esta vez lo he estudiado diferentes libros y me he llenado de gozo al descubrir cómo es el Espíritu Santo. Vayamos a esta lectura. Aquí el Señor no combate, no vence al enemigo, pero no con el poder divino. No, hermano. El Señor lo vence con la Biblia. Con la Biblia lo vence. Él lo vence. Porque cada tentación, el Señor le dice, escrito está. Escrito está. Su palabra está en la Biblia. Y eso es lo que muchas de las veces he leído estos pasajes, pero no le he tenido en consideración. Por eso dice, la palabra dice que es viva y eficaz. Viva. ¿Por qué viva? Porque cada vez que lo lees, hermano, vas a encontrar no solamente el Espíritu que te va a llenar, sino vas a encontrar algo nuevo en su palabra del Señor. Y tiene poder.
Y hay muchos dicen, pero yo me he encontrado con muchos que me han dicho, pero yo lo leo y no encuentro nada. Ah, ya. ¿Y sabe por qué no le encuentras nada? Le digo. ¿Y sabe por qué no le encuentras nada? Y te voy a dar un ejemplo, le digo. Si tú le ves a un extraño y ese extraño te saluda o te conversas, ¿le vas a hacer caso? No encuentras nada. Es un extraño, no lo conoces. Y no le haces caso, porque de repente te quiere hacer daño, qué sé yo. Pero si tú le ves a un amigo, a un conocido, a alguien que te va a saludar y te va a una conversación interesante, a ese le recepcionas. A él, ¿qué cosa? Con alegría viene en tu corazón de verlo, de repente no lo ves varios días o si no años. Es así la escritura. Es así la escritura. Porque yo le digo pues ahí, claro, no lo vas a encontrar nada, nada. No va a ser como un libro que para ti pura letra. Y la gente que en realidad no tiene costumbre de leer pura letra, le va a sentir incómodo. Se va a sentir fastidiado y lo deja. Nunca lo va a coger. Así es. Pero acá está el Espíritu de Dios. En su palabra está el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo es que tú te vas a enamorar de esta letra? Llamémosles letra, que acá esté el Espíritu de Dios cuando tú tienes el Espíritu de Dios. Cuando tienes el Espíritu de Dios, ¿y cuándo vas a tener el Espíritu de Dios? Cuando vas a convertirte, cuando reconoces a Dios, cuando reconoces que Cristo murió por ti, derramó su sangre, ¿para qué? Para salvarte ¿de qué? De la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Del infierno. Y ahí comienzo a predicarle. Miren, muchos amigos, he hablado a veces 2 horas con ellos, así, o 1 hora, hora y media, 2 horas, y todavía no le he convencido, y he dejado de verlo 3 meses, porque no voy pues a Guaral. Y vuelta, lo comienzo a buscar, y como somos amigos, me escucha. Y otros que sí, se han convencido de la palabra del Señor. Entonces, cuando han sido convertidos, yo siempre cargo una Biblia y se la regalo. Es así. Esta palabra de Dios cobra vida. Cuando tienes el Espíritu Santo, lo vas a entender. Te vas a enamorar de ello. Vas a encontrar un significado para tu vida. Si no, no. Y entonces usted me dirá, pero hermano, a veces me sucede eso. Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque te alejas de Dios. ¿Y cuándo te alejas de Dios? Cuando no oras. Cuando no lo buscas. No lees la palabra. El espíritu no se aleja. Se entristece, hermano. Se entristece el espíritu cuando no lo buscas. Cuando no oras. Se entristece. Y uno es el que se aleja. No Dios se aleja. No. Pero siempre están ellos. El Espíritu de Dios está siempre, el Espíritu Santo siempre está, es receptivo a que te acerques. Es así. ¿Cómo es aquí el Espíritu de Dios? Es el que lo lleva al Señor al desierto para ser tentado, dice. Y se pasa 40 días y 40 noches sin alimento, en ayuno. Y de aquí es donde se aprovecha el enemigo. El Señor lo combate con, dice, escrito está. Muy bien, escrito está. Pero en la primera tentación dice, Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muy bien. El Señor se convierte en pan. Y lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo
Satanás, no era malo. No era malo el convertir en pan. Lo malo era las consecuencias, lo que quería torcer él. ¿Por qué? Porque en la respuesta está la sustentación de la verdad, de la verdadera tentación del diablo. Acá dice, Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué cosa nos quiere decir el Señor? El Señor nos quiere decir, no solo de alimento se sustenta el hombre, no solo de alimento, sino de toda palabra de Dios. Dios nos sustenta a nosotros, ¿o no es cierto? Dios nos sustenta a nosotros. Dios sustenta a la humanidad, hermano. Dios sustenta al mundo entero. Si no, ¿cómo produce la tierra? La tierra produce porque el Señor le hace producir. Acuérdense, cuando fue en Noé, ¿qué le dijo el Señor? Que no iba a destruir el mundo. Pero en su creación le dijo que esto va a producir para alimentación del hombre. Y el hombre, nosotros, nos olvidamos de esa creación. Nos olvidamos quién creó y quién dijo que debe de producirse y reproducirse lo que las plantas, los animales. Y siempre he dicho y digo y redigo que Dios bendijo nuestra patria. Bendijo nuestra patria. Y el día que escuché en el himno nacional, que escuché ya casi para jubilarme, escuché el himno nacional que tantísimas veces que lo he escuchado, pero no me he dado cuenta cuando dice que tenemos el mismo Dios, que tenemos el mismo Dios de Jacob, de Isaac. Lo menciona el himno nacional. Eso me dio una gran alegría porque en el himno todo el mundo reconoce quién es Dios. Y entonces comencé a explicar ahí quién es nuestro Dios. Entonces, aquí lo que pasa es que en la primera tentación, el Señor le dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no le está diciendo no. El diablo dice, le está diciendo sí, no. Solamente los alimentos vive el hombre. Claro, el hombre que no conoce a Dios solamente vive de los alimentos y se desespera, trabaja y todo lo demás, los alimentos. Pero nosotros que conocemos a Dios, el que verdaderamente sustenta los alimentos y nuestras vidas es la palabra de Dios, es Dios. Y en la segunda tentación dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Claro. Lo que quería es el demonio ¿qué es lo que quería? Que le obedezca. Que lo obedezca. Y Dios no, el Señor es Señor de señores. El diablo fue creado por Dios. Y no va a ser pues que el que ha sido creado va a gobernar, va a mandar al creador, no.
eso es lo que quería que el Señor cometa el error más grande. Y no fue así. Escrito está, le dijo el Señor nuevamente. O sea, ese es lo que nosotros tenemos para toda tentación, y no solamente tentación. Ya le dije que son 3 cosas que el hombre en el cual cae en pecado. 1, le dije, nuestra propia naturaleza pecaminosa. 2, el diablo. Y el tercero es el mundo. No hay que echarle toda la culpa al diablo. No. Nuestra propia naturaleza pecaminosa es uno de los factores por el cual el hombre peca, el hombre y la mujer peca. Y comete pecado. El mundo nos hace pecar. Y Satanás aprovecha estas 2 cosas para hacernos pecar. La estrategia cada día es más fina de parte del demonio. Entonces, y en la tercera, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ella, y le dijo, todo esto te daré postrado si me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En la palabra de Dios dice, toda rodilla se doblará ante Dios. ¿Y qué es lo que quería acá el demonio? Todo lo contrario. Estaba tergiversando la palabra del Señor. Por eso el Señor, a tu Dios solo, a Él nomás adorarás. Porque ya escrito está que toda rodilla se doblará ante el Señor. Por eso el Señor nos da una muestra de que el instrumento, su palabra que nos ha dejado, ¿es para qué? Es la espada. Es la espada de doble filo, es su palabra el Señor. Es la espada de doble filo que traspasa el alma. Esa es la palabra del Señor. Y vemos, y vamos a ver en Santiago, vamos a verlo en Santiago, hermano. ¿Qué pasa cuando el enemigo, el diablo, nos tienta? El Señor, ¿qué nos dice a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, Él resistió al enemigo. Este fue también, ¿qué cosa? No solamente el alma, nos da un buen ejemplo. ¿Y qué nos dice Santiago 4:7? El Señor nos dice claramente lo que debemos hacer ante las tentaciones. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, o sea, buscar a Dios y resistí al diablo y huirá de vosotros. Someteo, dice, pues a Dios, o sea, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, estar lleno de Él para resistir al enemigo. Entonces el enemigo va a huir. Acuérdese de Job, no pudo con Job. ¿Y qué pasó con Job y el diablo? El diablo se cansó y se fue. Y se fue. Todos vamos a estar sometidos a las tentaciones. Cristo los tuvo, ¿por qué no a nosotros?